Busquemos el libro de Josué. Hoy vamos a leer en el capítulo número 4 del libro de Josué. Estamos hablando, hermanos, de cómo nosotros heredamos las bendiciones de Dios, cómo heredamos la tierra de las promesas de Dios. La semana pasada hablábamos acerca de que es necesario que nosotros mantengamos nuestro enfoque en Dios, en su presencia y en sus recursos, para que podamos avanzar. No podemos avanzar en la vida si nosotros vemos nuestras limitaciones. Si usted centra su enfoque en su sabiduría, en sus fuerzas, en sus recursos, en las limitaciones que usted tiene, usted nunca va a poder dar un paso adelante. Es por eso que necesitamos enfocarnos en Dios, enfocarnos en su gloria, en su poder y en sus recursos. Y eso hablábamos la semana anterior. Ahora, quiero, hermanos, en este día hablar acerca del compromiso generacional que nos va a mover también a conquistar las promesas de Dios. Cuando hay una familia, por ejemplo, cuando hay un matrimonio, cuando hay un hombre, una mujer que se comprometa con Dios, hermanos, a forjar en el futuro sus hijos o una generación que mantenga la antorcha de la gloria de Dios, del evangelio de Cristo, de la verdad de Cristo, esta persona va a ser bendecida y va a ser utilizada de una manera especial de parte de Dios. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, hermanos, a largo plazo. Usted debe de pensar, hermanos, en compromisos de largo plazo. No debemos de pensar como la mayoría vive, hermanos, con el día de hoy, ¿verdad? O mañana, sino que nosotros debemos de tener un compromiso, hermanos, a largo plazo. Por ejemplo, los misioneros, cuando nosotros nos comprometemos a apoyar a un misionero, tenemos que hacerlo a largo plazo, porque por lo menos son 4 años que los misioneros van al campo y las iglesias que se comprometen de ayudar en oración, en ofrendas, en un soporte para los misioneros, por lo menos debemos de tener un compromiso de 4 años con esa familia misionera para que no se queden en el camino sin el respaldo de la iglesia. Y así, hermanos, Dios cuando nos revela en su palabra, Él ha hecho un compromiso, oiga bien, compromiso generacional. Estamos hablando de que Dios se ha comprometido, hermanos, bendecir a los que le temen, dice la palabra, en la primera, en la segunda, en la tercera y hasta la 4ª generación de aquellos que le temen. Es más, vamos a leer en breve un versículo impresionante del libro de Deuteronomio, donde Dios dice, hermanos, que va a bendecir y va a hacer memoria delante de su presencia, dice, hasta 1000 generaciones de aquellos que le temen. Si estamos hablando de un Dios, hermanos, eterno. Estamos hablando de un Dios que tiene una visión generacional. Y cuando usted y yo entramos, hermanos, en esa visión generacional, entonces vamos a estar preparados para grandes cosas de parte de Dios. Usted va a ser un canal de bendición, no solamente para lo que hoy usted espera de Dios, sino que, hermanos, en el futuro vamos a tener tremendas bendiciones de Dios. Dice la Escritura en Josué capítulo 4, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras,
las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y le dijo: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto, oiga bien, sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderás que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel. ¿Para cuánto? ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Bueno, y ahí está la lectura, que es más, es amplia, acerca de este suceso maravilloso en la travesía de Israel. Vea qué lindo Dios, hermanos, le da el mandamiento, le da la instrucción clara, precisa a Josué y a los líderes, para que ellos perpetúen, hermanos, la hazaña divina, el milagro, la intervención de Dios con ellos, para que sus hijos, hermanos, sean bendecidos en las siguientes generaciones. Hermanos, Dios es un Dios de generaciones. Dios quiere, hermanos, que lo que usted ha recibido como padre, usted lo pueda transmitir, lo pueda entregar, lo pueda dar. Antes que usted y yo partamos de este mundo, hermanos, tenemos que asegurarnos que lo que hemos recibido de Dios, la salvación, las bondades de Dios, las bendiciones de Dios en nuestra vida, hermanos, sean transmitidas, trasladadas, sus valores a nuestra familia. Bienaventurado aquel padre, aquel abuelo, que puede, hermanos, ver antes de partir de este mundo que sus hijos están en los caminos del Señor, que sus hijos aman a Dios, que sus hijos honran a Dios, que sus hijos valoran, hermanos, la gracia de Dios que vieron en sus padres, en sus abuelos, y que ahora ellos los han abrazado, hermanos, de una manera, digamos, decidida para su propia vida. Y esto es lo que Dios quiere, lo que les está enseñando el Señor a Israel. Y sabe que curiosamente fue al principio de la conquista. No fue cuando ya Israel estaba establecido en la tierra prometida, sino que fue al principio que este pueblo iba a atravesar el último obstáculo para pisar, hermanos, la tierra de la promesa, que era el río Jordán. Ahí, hermanos, Dios les dio la encomienda de que todas las bendiciones que ellos habían recibido de parte de Dios, el testimonio de ese Dios poderoso que ellos habían, hermanos, visto y habían experimentado, tenía que ser trasladado a otras generaciones. Entonces usted y yo tenemos ese compromiso también. Y quiero, hermanos, en esta porción de la Escritura, en primer lugar, hablar de la obra interna, o sea, el compromiso interno que es necesario adquirir antes de poder trasladarlo a otra generación. En este pasaje de la Escritura encontramos en realidad dos monumentos. Uno, hermanos, que quedó ahí donde los sacerdotes se posaron con el arca del pacto. Ahí dice la palabra que las aguas se dividieron y todo Israel pasó, pero los sacerdotes se mantuvieron ahí hasta que todo el pueblo hubiera pasado. Ahí exactamente donde los sacerdotes se detuvieron con con el arca del pacto, ahí Dios les dijo: levanten aquí, en el corazón del Jordán, levanten un monumento. Y ahí levantaron el primer monumento. Y luego, cuando ellos atravesaron la tierra, es decir, la tierra prometida, allá al otro lado del Jordán, ellos levantaron el segundo monumento. Ahora, ¿qué significa esto, hermano?
¿Qué significa que Dios les mandara que levantaran un monumento en medio del Jordán y un segundo monumento al otro lado en la tierra de la promesa? Hablemos de lo primero. Mire, el monumento interno le llamo yo. Este monumento interno habla, hermanos, testifica, representa la obra del Espíritu Santo que es hecha en el corazón de aquel hombre que se rinde a Dios. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo, cuando él escribe la carta a los romanos en el capítulo 10, versículo 8 y 10, dice que para nacer de nuevo es necesario, hermano, dice, creer en nuestro corazón que Cristo fue levantado entre los muertos, es decir, creer en nuestro corazón y confesarlo con nuestros labios. Ahí podemos ver, hermanos, que hay un impacto espiritual que no es visible, no es una señal, hermanos, externa, sino es una obra interna que el Espíritu Santo hace en el momento que Dios toca el corazón de un hombre o de una mujer y esta persona se entrega a Cristo. La primera obra del Espíritu Santo es la interna, lo que llamamos nosotros la conversión. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan encontramos a un maestro de la ley, que aun cuando él era maestro de la palabra, para el judaísmo, hermanos, pero no había sido tocado por Jesús y decir, no tenía una experiencia de salvación, a pesar de que él era un hombre, diríamos, experto en la enseñanza de la Torá, de la palabra, del Antiguo Testamento. Pero no había tenido un encuentro personal con Jesucristo. De tal manera que de noche, dice la Escritura, él llegó para buscar a Jesús, porque a lo mejor el Espíritu Santo lo había inquietado, le había puesto esa sed, hambre de conocer a Dios. Bueno, ¿cuántas personas están en los templos, en las iglesias, que se congregan y que a lo mejor ya cantan como los demás y tienen Biblia como los demás, pero no han nacido de nuevo? Son personas que de alguna manera han sido absorbidas por un movimiento, hermano, religioso, una liturgia de los templos o lo que se hace dentro de los templos, digamos, cristianos o evangélicos, pero realmente no han nacido de nuevo. Hay muchos que conocen la Biblia, conocen la palabra, repiten versículos de la palabra de Dios de memoria, extensos pasajes de la Biblia. Sin embargo, no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no ha hecho todavía, hermanos, esa obra interna en su corazón. Ahora, ¿cuándo se da eso? Jesús le dice a Nicodemo, le dice, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Y cómo se puede nacer de nuevo? A través de la fe en el Señor Jesús. Cuando una persona que oye el Evangelio pone su fe en aquel que murió en la cruz del Calvario para perdonarlo, para limpiarlo, para darle la vida eterna, cuando una persona crea esa palabra del Evangelio, el Espíritu Santo, hermanos, hace esa obra de engendramiento espiritual. Es la obra interna del Espíritu. Imagínese usted cuando ya dice más adelante en la lectura del capítulo 4 de Josué, más adelante cuando ya los sacerdotes salen del agua, el agua siguió corriendo. Y el monumento que se había levantado ahí, hermanos, quedó sepultado por las aguas, quedó en oculto. ¿Por qué, hermanos? Porque la conversión no se da en lo externo, la conversión se da en lo interno. Y de lo interno producen los cambios externos. Esa es la manera como el Espíritu Santo obra. Hay personas que quieren de alguna manera maquillar su exterior y tener una apariencia de piedad y cambiar algunas cositas para que la gente vea que son buena gente, que son a lo mejor personas que han conocido a Dios. Pero, amado hermano, el proceso de la conversión comienza en el corazón.
comienza en lo interior de nuestra vida. El apóstol Pablo enseña que el hombre es alma, es espíritu y es cuerpo. La religión, hermanos, solamente puede llegar al alma y puede llegar al cuerpo. Pero la conversión se produce en las tres naturalezas del hombre, o las tres partes de la vida del hombre: espíritu, alma y cuerpo. Cuando el espíritu es tocado, hermanos, cuando esa obra interna del Espíritu Santo es obrada en nosotros, nosotros vamos a tener que dar, ¿verdad? Muchas veces no tenemos que dar. Pero ¿por qué no tenemos que dar, hermano? ¿Por qué la gente no cree en nuestra conversión? ¿Por qué la gente no le impacta en nuestra vida como cristianos, nuestro testimonio como cristianos? Porque a lo mejor la parte interna, hermanos, está muy debilitada. A lo mejor, como digo, algunos no han nacido de nuevo. Porque cuando hay un impacto del Espíritu en la parte interna del hombre, que la Biblia le llama la conversión, hermanos, lo siguiente es trasladar ese testimonio, ya es la parte externa, de poder dar lo que hemos recibido. Si usted recibe de Dios, usted va a tener la provisión para poder dar. Pero si usted no ha recibido, usted no puede dar. Porque la palabra dice que tenemos que recibir la bendición para luego compartir la bendición. La palabra de Dios en la carta a los Efesios, quiero que vaya conmigo ahí, en el capítulo 2 y versículo 8, dice el apóstol Pablo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y oiga bien el versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí parece que hay una contradicción. Versículo 8 dice que somos salvos por gracia. El impacto de la conversión interna, hermanos, se da por la gracia de Dios. Y eso es lo que quiere decir el siguiente versículo: no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la conversión no la podemos comprar. Sí podemos comprar otra cosa, religión, por ejemplo, la podemos comprar con nuestras buenas obras. Pero, hermanos, la conversión, el impacto interno del cambio que se produce en la naturaleza del hombre, eso no se puede comprar. ¿Por qué? Porque es una obra, hermanos, del Espíritu Santo que viene a través de la gracia de Cristo, a través de la obra, los méritos de Cristo, su sacrificio. Hermanos, su obra en el Calvario, su resurrección, esa es la obra de Cristo a través de la cual el Espíritu Santo produce la conversión internamente en el hombre que se dispone para él. Pero en ese sentido, la conversión no se puede adquirir por buenas obras, sino solamente por el impacto de la gracia de Dios en la vida del hombre mediante la fe. Ahora, en el versículo 10 dice: para buenas obras. ¿Qué significa? ¿Cómo arreglar esta aparente contradicción? Lo vamos a explicar de esta manera. No podemos con nuestras obras ganar la conversión. Pero cuando ya estamos convertidos a Cristo por medio de la obra interna del Espíritu Santo, nosotros podemos hacer buenas obras. ¿Y sabe cuál es la mejor obra que podemos hacer? O la primaria, la prioritaria, es la predicación del Evangelio. Dar testimonio a otros, hermanos, a nuestra familia, a nuestros hijos, comenzando ahí, en el seno íntimo de la familia, hermanos, predicarles a Cristo y traerlos a los pies del Señor. Esa es la obra que Dios le está diciendo a Josué que los padres debían de hacer de manera prioritaria. Esto que ustedes han visto hoy, de cómo
Dios ha abierto el camino para que ustedes pasen en victoria a poseer la tierra de la promesa, la tierra de la bendición. Esto quiero que ustedes se responsabilicen a testificarlo a las futuras generaciones. Amado hermano, cuando el Espíritu Santo hace una obra en un hombre, que es la conversión, eso es lo más grande que usted y yo podemos, hermanos, heredar, en el sentido de hacer un esfuerzo para que nuestras futuras generaciones también vengan a los pies de Cristo. ¿Sabe cuál es el mayor gozo del Padre? Traer a sus hijos a Cristo, hermano. Yo recuerdo que en mi caso, con mi amada esposa, desde niños, así bebecitos, los sentábamos ahí ahí en la sala de la casa, y ahí comenzamos a celebrar el devocional familiar. Ahí orábamos, ahí cantábamos, ahí les leíamos la palabra. Y hermano, yo no recuerdo cuántas veces, pero fueron muchas veces que yo les hice el llamado a mis hijos para que aceptaran a Cristo. Y recuerdo que en ciertos momentos cada uno aceptaron al Señor. Y después de unos meses, otra vez el llamado para aceptar a Cristo. Si estaban seguros, en la medida que ellos iban creciendo. Estábamos haciendo los desafíos, hermanos, a entregarle la vida a Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el compromiso de aquellos que hemos nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo, claro, el padre que no ha nacido de nuevo, él lo que quiere es que su hijo sea esto, hágalo esto, que triunfe aquí, que triunfe allá, en las cosas del mundo, como prioridad. Y no le interesa realmente que los hijos vengan a Cristo, que le conozcan, que le amen, que le honren y que puedan dedicarle su vida, su niñez, su juventud y su vida, hermanos, entera al Señor. Porque no han nacido de nuevo. Entonces esos valores para ellos no son los prioritarios. No digo que no vamos a enseñarle y no vamos a esforzarnos para que nuestros hijos coronen una profesión o estudien o se capaciten para tener las herramientas, hermanos, que la vida le va a demandar para el sostenimiento de su vida mientras están aquí. Claro que sí, pero no es lo prioritario, hermano. Lo prioritario es que conozcan a Cristo, que amen a Dios, que se entreguen a Dios, que vivan para Dios, para la gloria de Dios y para los propósitos de Dios. Pero ¿quién es el que va a propiciar esto? Aquel que tiene el testimonio interno del Espíritu. Aquel que el arca del pacto se posó en lo interno de su corazón. Aquel cuya gloria divina y poder de la presencia de Dios, hermanos, tocó su corazón. Ahí en lo interno de su alma, nació para Cristo, nació de nuevo, se entregó a Dios, honró a Dios y se dedicó a Dios. Ahí es donde el Señor comienza la obra. Y ahí es donde comienza el éxito de ser padres. Padres cristianos. ¿Dónde? Conocer a Cristo, hermano. Eso va a garantizar que los hijos en el futuro, hermanos, tengan el testimonio de un padre, de una madre convertidos a Cristo. Entonces ese es el primer monumento, el monumento interno, la conversión. Todos los que estamos aquí tenemos que estar seguros de nuestra conversión. Que usted no esté en la iglesia porque siempre ha venido a la iglesia, porque su abuelita vino a la iglesia, porque su madre vino a la iglesia, o porque una persona, así como escuchamos un testimonio ayer de un hermano, gracias a Dios que se convirtió, hermano. Pero dice el hermano ayer en un desayuno de hombres, yo llegué aquí, dijo él, a las reuniones de varones, porque mi amigo, y ahí lo señaló porque estaba en el público, dijo, mi amigo me dijo, mira, te quiero invitar a desayunar, le dijo. No le dijo, te voy a llevar a la iglesia, sino que le dijo, te voy a invitar a desayunarle. Así que él dice, yo vine aquí por primera vez a desayunar, dijo él. Y como me gustó la comida, seguí viniendo, dice. Pero gracias a Dios, hermano, que aunque lo invitaron a desayunar,
pero en el camino, en el trayecto, el Espíritu Santo tocó su vida. Él era una persona alcohólica, mire, es un médico con especialidad, es decir, que ha dedicado por lo menos unos 15 años de estudio. Sin embargo, estaba completamente atrapado, hermanos, en el alcoholismo, en las drogas. Llegó al punto, hermanos, de ser de esas personas que andan en la calle ambulando, de las personas que se quedaban ahí trasnochando en las cunetas de las calles. Un médico, un profesional atrapado. Pero qué lindo, hermanos, que el Espíritu Santo hizo esa obra interna. Amén. Esa obra, hermanos, que es la obra primaria de Dios, es ahí, cada uno de nosotros sabe qué, internamente, en nuestro espíritu. Hermanos, hay un monumento a la gloria de Dios, de la misericordia que Dios ha tenido con usted y conmigo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo tocó nuestro corazón. Ahora, el segundo monumento, que es el externo, representa el testimonio visible de la obra transformadora de Dios en nosotros, que debemos de trasladarla a las demás personas que nos rodean y especialmente, hermanos, a nuestra familia. Yo creo que es vital, hermanos, que nosotros traslademos el testimonio de Cristo a nuestros hijos y a nuestra familia y a las demás personas que nos rodean. Pero como digo, la fuerza está en la conversión. Si ha habido un cambio en nosotros interno por el Espíritu, nos va a ser más fácil el poder dar testimonio a los demás. El testimonio, hermanos, a nuestros hijos. ¿Sabe? En la consejería pastoral tenemos que, hermanos, enfrentar ciertas cosas que parecería, o tratar de ayudar a algunos, especialmente a algunas esposas, porque hay aparentemente, hermanos, una contradicción, porque los hombres cristianos o las mujeres cristianas, como sea el caso, tienen un estilo de vida en la iglesia y tienen otro estilo de vida en otros escenarios. Por ejemplo, un estilo de vida en la iglesia cuando se congregan, cuando están sirviendo a Dios en la iglesia, y otro estilo de vida en casa, otro estilo de vida en el trabajo. Y parecería que hay diferentes rostros. Ve, un rostro que ponemos cuando venimos a la iglesia, todo santito, ¿verdad? Todos nos vemos así como ya las alas nos hacen falta para irnos volando al cielo. Pero otro rostro, hermanos, otra conducta, otra forma de ser, es la conducta en casa y otra en el trabajo. Algunos en el trabajo son de la secreta, o sea, nadie sabe que son cristianos. Nadie nunca han testificado a otros de Cristo, porque les hace falta la fuerza interna, el monumento interno del Espíritu, que es el fundamental. Pero hermanos, nosotros tenemos que reconocer, si hemos nacido de nuevo, si Cristo ha tocado nuestro corazón, nuestro compromiso es trasladar esta antorcha, trasladar la luz de Cristo, hermano. Llevar la palabra, llevar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la santidad de Dios, los preceptos de Dios. Hermanos, en este mundo en el que estamos viviendo, lleno de oscuridad, se necesita que la luz de Cristo brille. ¿Sabe por qué? Porque cuando la luz brilla, hermanos, las tinieblas se disipan. Pero cuando no hay luz suficientemente fuerte, hermanos, que disipe las tinieblas de la oscuridad, esa oscuridad va a prevalecer. Pero nosotros necesitamos, mis hermanos, dar testimonio, y eso es lo que representaba, claro, los hijos, la siguiente generación, cuando ellos verían el monumento externo de las piedras que se tomaron de lo interno del río hacia lo externo, ellos dirían, los papás les dirían, dice, volviendo aquí al libro de Josué, dice la Escritura, para que esto sea señal
entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Hermano, lo que nosotros vamos a testificar a nuestros hijos, lo que nosotros vamos a proyectar a nuestros hijos son los milagros de Dios. ¿Sabe que la presencia de Dios tiene que ser revelada a nuestros hijos a través del testimonio en nuestra vida? Ahí en su hogar, sus hijos tienen que ver la gloria de Dios en usted. Estimado padre, estimada madre, sus hijos verán la gloria de Dios en su vida. Oirán la voz de Dios a través de su palabra, a través de lo que usted declara, de lo que usted habla. Sus hijos van a ver los milagros de Dios, de la provisión de Dios. Hermanos, los milagros de Dios deben de ser claramente expresados a través de este compromiso generacional. Por eso es que los hijos tienen que aprender, hermanos, a confiar en el Señor, a vivir por fe. Por eso es que es importante cuando en la familia a veces pasamos limitaciones. Porque cuando pasamos limitaciones, digamos, económicas, si usted le enseña a su hijo, mira, hay una respuesta para los problemas, así que no te preocupes. Está un aparatito que se llama, una tabletita así que se llama tarjeta de crédito, así que tienes problemas, no te preocupes. La tarjeta de crédito nos va a sacar de este problema. Si estamos enseñando a los hijos que para salir de los problemas, de la escasez, de la necesidad, se sacarán de ahí, de ese atolladero, a través de una tarjeta de crédito. O a través de ir a buscar al vecino, o al banco, o a otra persona, para un préstamo. Y a través de eso, nosotros le estamos enseñando de una manera incorrecta a nuestros hijos cómo enfrentar, hermanos, las necesidades, las situaciones que ellos están viviendo dentro de su propia familia. Otra cosa sería que en un tiempo de limitación llamáramos a la esposa y a los hijos, nos vamos a arrodillar aquí delante de Dios. Vamos a leer una promesa o promesa de Dios en su palabra acerca de que Dios se ha comprometido a bendecirnos y ayudarnos y sacarnos adelante en medio de todas las adversidades que pasemos. Así que vamos a orar a Dios para que sea Dios el que nos dé la victoria en esta situación. Hermano, sabe que cuando los hijos ven y oyen esa enseñanza de parte de su padre, ellos crecen con otra expectativa. Esos son los milagros que los hijos tienen que ver, hermano. Esas son las obras poderosas de Dios que los hijos tienen que ver en el área de la sanidad, en el área de la provisión, en el área de tomar una decisión, hermano. Hay decisiones que el hombre o el matrimonio deben de tomar que son tan trascendentales que no podemos tomarlas sin la dirección sabia del Espíritu de Dios. Y eso lo tienen que ver los hijos. Y es lindo cuando cuando los hijos crecen, hermanos, y van a tomar decisiones, llegan y nos cuentan y nos dicen, papá, fíjese que teníamos que tomar una decisión bien importante y lo que hicimos fue orar a Dios y pedirle sabiduría al Espíritu Santo para esta decisión. O fuimos y consultamos con el pastor para tomar esta decisión tan importante de la vida. Hermano, que es como un bálsamo, ¿verdad?, que viene al corazón del padre cuando un hijo, después de haber visto dentro de su familia el crecimiento, hermanos, en su hogar, estos milagros de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Josué? Cuando tus hijos pregunten por qué está este monumento acá, tú les vas a contar que fue Dios con su poder que obró este milagro para que ellos, hermanos, amen a Dios, teman a Dios, sirvan a Dios, que es nuestro compromiso. Yo con este proyecto, hermanos, de la iglesia, yo sueño que sus hijos
van a crecer en el estudio de la palabra. Yo sueño, hermanos, que más adelante de acá, a lo mejor no lo vamos a ver nosotros, porque ya pasamos la reventazón, ¿verdad? Pero no importa, las visiones de Dios trascienden la vida del hombre. Entonces, hermanos, yo sueño que este ministerio, hermanos, va a bendecir a generaciones en el futuro. Este ministerio va a bendecir a muchos de sus hijos, su familia. Hermanos, que van a crecer. Nada menos este día, yo tuve el gozo de presentar a una bebé en la iglesia. Pero fue tan especial para mí, ¿sabe por qué? Porque esta bebé era la bisnieta de un querido hermano que ya él está con el Señor, el doctor Tinetti. Él y su esposa se entregaron a Cristo, le sirvieron a Cristo, fueron los primeros pastores, siendo él un médico prominente aquí en el país. Hermano, se dedicó al pastorado allá en San Vicente. Ellos fueron los que iniciaron la iglesia filial de Josué en San Vicente. Y ahora yo estaba ahí dedicando a la bisnieta de estos siervos. Yo decía, qué gozo habrá en el corazón si estos siervos pudieran ver lo que está pasando, ¿verdad?, en la tierra, y ver los escenarios y decir, mi nieta está presentando a su hija, presentándola al Señor. Yo dije, la verdad, esta es la manera como Dios honra a los que le honran, hermano. Porque estos siervos se dedicaron al ministerio, a sembrar dentro de su familia, y ahora, hermanos, sus nietas o sus nietos están con el firme propósito de que sus hijos sean desarrollados o criados en el temor de Dios. Quiero terminar con esto, hermano. Hay un compromiso generacional con cada uno de nosotros. Les voy a leer aquí unos versículos de la palabra para que podamos recordar este compromiso que usted tiene con esta presente generación, los que son padres acá con sus hijos y con los hijos de sus hijos. Los que estamos aquí, estamos comprometidos con esta generación en la cual vivimos, pero al mismo tiempo estamos comprometidos en la visión divina, hermanos, a bendecir las siguientes generaciones que vendrán antes de la venida del Señor Jesucristo. En el capítulo 20 del libro de Éxodo, Dios le dijo a Israel las siguientes palabras, versículo 5 y 6. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. A los que lo aborrecen, las generaciones futuras, sus descendientes, están en tremendo peligro. Pero vea lo que es el versículo siguiente. Pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Un día, de esos días así un poco raros para uno, yo me desperté, hermano, un día preguntándome, ¿qué pasaría si yo muriera y qué sería de mis hijos? Cuando uno los tiene así pequeñitos, como que pasan ese tipo de pensamiento, de estos niños que están tan pequeños, que todavía no han forjado su propia vida. ¿Qué pasaría si yo muriera y estos niños quedaran, o en la edad que fuera? Pero fíjese que en ese momento yo recordé esta palabra. Dios, hermano, se compromete a bendecir la descendencia de aquellos que le honran y que le aman, hermano. Si usted ama a Dios, ¿sabe lo que está haciendo? Usted está garantizando que sus hijos y su descendencia tengan la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque usted honró a Dios. Por eso dice la palabra, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y este es el versículo que quería leerles. Con este vamos a terminar, porque siempre el reloj es mi enemigo. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 9. Vamos ahí a esa palabra.
Mire qué poderosa esta palabra. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Y oiga, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Por cuánto tiempo? Hasta 1000 generaciones. Multiplique 1000 por 40 o multiplíquelo por 70, porque algunos dicen que la generación consta de 40 años, otros dicen que de 70. Así es que multiplique, hermanos amados, por 40 o por 70, y usted va a ver, hermanos, el compromiso que Dios hace con los que le aman, con los que lo honran, con los que, hermanos, se consagran a Él. Él se ha comprometido a bendecir. Así que si nuestros hijos han de ser bendecidos, será porque usted, como padre, ha guardado el testimonio interno del Espíritu y ha mantenido su fe y su entrega, su amor y su compromiso para con el Señor. Amados hermanos, estamos aquí para bendecir generaciones. Amén. Así que usted no piense, ya me voy a morir. No, piense que antes de que se muera, usted debe tener un compromiso con las generaciones futuras, con sus hijos, con sus nietos, con sus vecinos, con los que le rodean, porque antes de morir tenemos que dejar una semilla que ha de fructificar a 1000 generaciones. En el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has traído acá a este lugar, no para pensar en el próximo año, sino para pensar, bendecir a generaciones, hasta 1000 generaciones. Esa es la grandeza de tu visión, es la grandeza de tu sabiduría, es la grandeza, Señor, de tus obras. Señor amado, ponemos en tus manos esta iglesia, la vida de mis hermanas, los que son padres de familia acá, los que son abuelos o potencialmente lo serán. Señor, que te amen, que teman, que te honren, que te sirvan, que sean fieles a ti, Padre, porque eso es la garantía de que su descendencia será bendita en el futuro. Señor amado, nos has traído para bendecir esta generación de Apopa en este tiempo, pero nos has traído aquí para establecer los fundamentos para bendecir a las generaciones futuras. Señor amado, queremos ser parte de esta bendición que tú quieres derramar, mi Dios, sobre cada persona, sobre cada familia, hoy y mañana. Señor, usa nuestras vidas, que el testimonio interno del Espíritu Santo sea, oh Dios, lo consistentemente fuerte, para que podamos dar testimonio externo, para que nuestros hijos tengan testimonio de tu amor, de tus milagros, de lo que tú has hecho, Señor, día a día en nuestras vidas, para que ellos crean, confíen, teman, se aferren a ti como la garantía de su vida, Señor, y de su éxito. Que seas tú, Señor, el centro en nuestro corazón, que seas tú el guiador de nuestra vida ahora y siempre. Señor amado, bendice a las familias, bendice a los hijos, bendice a la descendencia de cada uno de los que estamos aquí, Padre, para tu gloria. Señor, queremos ser una iglesia que bendiga a las generaciones. Úsanos, Señor. En el nombre de Jesús. Póngase de pie y dígale gracias, Señor. Haga un compromiso con Dios esta tarde. Haga un compromiso de estar dispuesto a bendecir sus generaciones, de tomar acciones, no mañana sino hoy mismo, para bendecir a sus hijos, para bendecir a su descendencia, para bendecir esta nación,
para bendecir esta generación. Señor amado, dígale al Señor: aquí está mi vida. Úsala como un instrumento de bendición para las generaciones. Señor, me comprometo generacionalmente a ser un canal de bendición, Señor, en tus manos preciosas. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendice a tu iglesia. Cúbrelo, Señor, con tu sangre preciosa. En Cristo Jesús. Lo pedimos todo, Señor. Amén.